Noticentro 1, CMI. No hubo acuerdo en la cumbre de Palacio. El paro sigue. Comité del Paro convoca a movilización nacional para el miércoles. Embajada de Estados Unidos pide calma y diálogo. Amnistía Internacional pide cesar la violencia contra indígenas. Nuevos graves disturbios en Cali esta noche. Número indeterminado de heridos. Choques entre manifestantes y fuerza pública en Cali. Desórdenes en Siloé y varios barrios populares. Cámara de Comercio de Cali revela que por lo menos 40% de empresas están cerradas. Minga permanece en Universidad del Valle. Bogotá bajo amenaza de colapso hospitalario. Alcaldesa urge acuerdo para levantar el paro. Es una condena de muerte, dice. Primera víctima mortal en protestas en Bogotá. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Sin acuerdos terminó el primer encuentro entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional. Profundas diferencias en temas como los abusos de la fuerza pública y la utilización de términos como diálogo o negociación marcaron la jornada. Los promotores del paro convocaron una nueva movilización nacional para el próximo miércoles. El paro nacional continúa. Con este grito que lanzaron los promotores del paro al salir de la Casa de Nariño, comunicaron que no hubo acuerdo con el gobierno y en consecuencia el paro continúa. Y el próximo miércoles 12 vamos a tener movilizaciones en todo el país. ¿Eso es frustrante para el país? Es frustrante para nosotros, es frustrante para el país y creo que el gobierno no ha entendido plenamente la situación en que estamos. El Comité del Paro exigía una enérgica condena del presidente Iván Duque a los excesos de la fuerza pública contra la población civil. Hemos exigido que se pare la masacre. Hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. El gobierno advierte que los abusos que hayan sido cometidos por miembros de la fuerza pública están ya siendo investigados. Nosotros no podemos permitir que en este momento se cuestione la legitimidad de nuestra fuerza pública porque no lo merece. La actitud de algunos miembros de la fuerza pública que hayan afectado la Constitución y la ley será investigada y sancionada como lo está haciendo por los organismos competentes. A pesar de la terminación sin acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, no están cerradas las puertas para que las dos partes vuelvan a hablar, aseguraron a Noticentro 1 CMI los mediadores de la ONU y del Episcopado. Es una reunión exploratoria, es una reunión cuyo objetivo era un primer encuentro, escucharse mutuamente y eso sucedió de ahora en adelante y como decía también anteriormente, hay una conclusión también general, todos quieren que haya reducción de la violencia y nosotros esperamos que esta sea también la primera de, ojalá, otros encuentros y que esto vaya avanzando positivamente. No, yo creo que en estos procesos tan complejos de tanta convulsión social y de tantísimas expectativas, pues hay que entender que una reunión exploratoria tiene unas condiciones y aquí se hizo en el marco de lo que significa un primer encuentro. Es decir, para usted la puerta no está cerrada. No, yo creo que hay que seguir el proceso, hay que buscar, tenemos que insistir en encontrar el camino que sea el de la concertación, el del acercamiento, el del diálogo. El gobierno y el Comité del Paro coincidieron en condenar el uso de la violencia e hicieron por separado llamados para que los bloqueos no afecten el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles a la población. La Embajada de Estados Unidos envió un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de quienes fallecieron en medio de los hechos de violencia en Cali y abogó por el diálogo para buscar una solución a la situación actual. Haciendo un llamado a la calma, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, hizo referencia a la grave situación de orden público en Cali. Lamentamos los hechos de violencia ocurridos en Cali y expresamos nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos de quienes fallecieron en medio de ellos. Estados Unidos reitera el llamado a la calma y nuestro apoyo al diálogo para abordar la situación actual.
Hace unos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó a la fuerza pública colombiana a la moderación y condenó el vandalismo en medio de la crisis que atraviesa el país. Por su parte, Amnistía Internacional pidió que cese la violencia contra los indígenas que se están manifestando en Colombia. Solicitó que se investigue y sancione el ataque en Cali de civiles contra la minga que dejó por lo menos 8 indígenas heridos. La Dirección Américas de Amnistía Internacional publicó un comunicado tras los hechos registrados en Cali y rechaza los ataques violentos contra colectivos indígenas en esa ciudad. A todos nos están disparando. Según el organismo, los ataques por parte de civiles armados, algunos en presencia de la policía, son un reflejo de las interminables dinámicas de la violencia en Colombia que se ha acentuado en las manifestaciones. Considera inaceptable que las autoridades no respondieran inmediatamente a los llamados urgentes frente a la violencia armada y que, por el contrario, algunos estén estigmatizando a la minga. Por eso le piden de forma urgente al presidente que garantice y proteja todos los derechos humanos. De un lado, una fila interminable. Del otro, también. ¿Cuánto lleva aquí esperando tanquear? Día y medio porque están diferentes bombas. 2 horas y media. Desde las 9 de la mañana. Solo los que tienen motores diésel pueden tanquear con facilidad. No obstante, la tensión es palpable en el ambiente. Policías custodian las estaciones de gasolina, pues ya muchas de ellas han sido vandalizadas en los últimos días. A pesar de las incomodidades que están sorteando y de la incertidumbre sobre lo que viene, algunos en Cali respaldan la protesta. ¿Qué dices a los que están manifestándose? Y toca resistir, toca resistir. En resistencia, a ver cuándo cambia esto. Resistir, incluso si esto deriva, como ya sucede, en un negocio ilícito que perjudica a los más afectados. 1,5 litros por 30.000 pesos, prefiero pagarla en la bomba. ¿Usualmente cuánto vale? 8.000 el galón. Al menos 50 de las 120 estaciones de combustible que tiene Cali han sido vandalizadas. Y esta noche se registran en Bogotá nuevos bloqueos en el portal Las Américas del sistema Transmilenio y en otros puntos de la ciudad. El SMAT disolvió una protesta que por horas paralizó el servicio de transporte. Una nueva jornada violenta se vivió esta noche en el portal Américas. Los manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios se enfrentaron después de horas de una protesta que, aunque pacífica, paralizó el servicio de transporte. ¡No quiero ser un falso positivo! Cerca de 500 ciudadanos se tomaron la avenida Ciudad de Cali con Villavicencio desde las 4 de la tarde, pero con el paso del tiempo fue subiendo de tono la manifestación. El portal América suspendió nuevamente su operación y cientos de ciudadanos quedaron sin transporte de regreso a casa. A esta hora se mantienen algunos enfrentamientos y bloqueos intermitentes en los alrededores del portal de Transmilenio. En varias regiones del país se registran bloqueos de vías, lo que ha impedido el transporte de 200 millones de huevos que están represados en granjas agrícolas. Así lo reveló el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno. Se agudiza la crisis del sector avícola por cuenta de los bloqueos que mantiene en riesgo el abastecimiento en el país y la seguridad alimentaria de las familias. Cerca de 200 millones de huevos están represados y 25.000 toneladas de pollo no han podido llegar a su destino. Por el lado de la producción, 120 millones de pollos no tienen alimento, lo que puede generar la muerte de las aves. La situación continúa siendo dramática para la industria avícola del sur del país. Continúa el bloqueo de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Eje Cafetero. A la fecha continúan las vías bloqueadas y no se puede pasar. A la fecha se han muerto 3.5 millones de pollitos por los bloqueos. Los productores de carne de cerdo y pescado advirtieron que los animales están en riesgo de morir por falta de alimento. 10.000 productores de carne de cerdo que generan 150.000 empleos directos están al límite porque no pueden sacar su producto ni ingresar el alimento para sus animales. Estamos a horas de que empiecen a morir los animales, de que se tengan que sacrificar simplemente por la incapacidad de los productores en el agro de llevar alimento balanceado. Básicamente hay granjas que han tenido que cerrar simplemente su operación.
Una situación similar enfrenta el sector de la piscicultura, que genera 216.000 empleos directos. Creemos que más o menos por semana se pueden llegar a perder 1.000 empleos si continúa la situación, ¿no? Entonces, es un volumen alto. Estas dos actividades se concentran principalmente en el Huila, el Tolima, Eje Cafetero, Valle y Cauca. Y el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, advirtió que los bloqueos ponen en riesgo las exportaciones del grano. La economía de las 540.000 familias que viven del café ya sintió el fuerte impacto del bloqueo de las carreteras que comunican a los municipios productores con los puertos. El cafetero mismo no está pudiendo vender su producto porque no hay quien se lo compre, toda vez que no hay dónde almacenarlo. El cafetero entonces no tiene ingresos con qué consumir. El incumplimiento en las entregas al mercado internacional podría generar consecuencias mayores. Cuando usted empiece a incumplir los embarques, la industria, el industrial está menos dispuesto a pagar por su café. Le pasa a muchos países africanos que tienen cafés excelentes, pero por sus problemas políticos, por sus problemas logísticos, no los pueden embarcar a tiempo. El tostador está menos deseoso de pagar primas por esos cafés. Los primeros incumplimientos de contratos ocurrieron este fin de semana. El puerto de Buenaventura está al borde del colapso. El espacio de almacenamiento de carga se agotará en las próximas horas. Los patios de almacenaje de los 5 terminales marítimos de Buenaventura ya están a su punto máximo de capacidad. De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio, en los 13 días de bloqueo, algunas bodegas están llegando al 100% de su límite de almacenamiento. En términos de la economía local, las pérdidas de los sectores de Buenaventura superan los 104.000 millones de pesos. El bloqueo que hemos tenido en el Valle del Cauca ha impedido que las cargas que llegan a Buenaventura puedan ingresar al resto del territorio nacional. Durante esos días de bloqueo, las empresas portuarias han adelantado planes de contingencia para no parar sus operaciones. El bloqueo del corredor Buga-Buenaventura ha generado unas afectaciones para el comercio exterior. Aunada a esa situación en la parte portuaria, en la ciudad ya se está presentando el desabastecimiento de alimentos y de gas domiciliario, lo que ha implicado el cierre de negocios, especialmente de restaurantes. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la seguridad alimentaria de 15 millones de familias en el país está en riesgo. En un documento del comercio organizado se responsabiliza al Comité del Paro de la escasez de alimentos y los riesgos en materia de salud para las diferentes regiones del país. Para FENALCO, el impacto que se está generando por las protestas y los actos de vandalismo pone en juego el mínimo derecho de alimentación y acceso a la salud de la ciudadanía. El Comité del Paro está poniendo en riesgo la vida y la alimentación de 15 millones de hogares colombianos. Es la responsabilidad de ellos, no nos llamemos a engaños. Se les salió el control, las marchas, las protestas, los bloqueos, el saqueo y el vandalismo. El sector comercio ha sido uno de los más afectados, con pérdidas de 880.000 millones de pesos. También hay dificultades para la distribución de gas. Hay problemas para llevar este combustible a 12 millones de personas. La advertencia fue hecha por el dirigente gremial al señalar que se está poniendo en riesgo el sustento necesario para que millones de familias, en su mayoría población vulnerable, puedan cocinar sus alimentos. Asimismo, servicios hospitalarios que trabajan con este combustible estarán en riesgo. Estamos preocupados por el desabastecimiento de GLP que se está presentando en diferentes regiones del país, está afectando servicios hospitalarios y la posibilidad misma de millones de hogares de cocinar sus alimentos. Por eso esperamos que se habiliten corredores de suministro que permitan el paso y la circulación de GLP por las diferentes vías en el país. La afectación a nivel nacional es de 12 millones de personas y en el occidente y sur del país es para 3.4 millones de personas. A toda esta situación se suma el bloqueo a la vía a la línea por parte de varios camioneros.
Luego de varias horas de negociaciones con el gobernador del Quindío, la minga indígena que obstaculizaba el paso por la línea en el sector de Versalles decidió en común acuerdo retirarse y regresar a sus resguardos. Sin embargo, los camioneros seguirán en el sector, impidiendo el paso en esta importante vía que comunica el centro con el suroccidente del país hasta que el Comité de Paro logre negociaciones con el gobierno nacional. Hemos llegado a unos compromisos. El compromiso de ellos también es levantar el bloqueo que tenemos allí iniciando la línea, y nosotros tendremos la próxima reunión el jueves para ir mirando los avances que tenemos en los compromisos. Entre tanto, en Armenia, sus habitantes atraviesan un verdadero viacrucis, pues conductores de carros y motos deben hacer filas de más de 10 horas para poder tanquear sus vehículos en un tope máximo de 35.000 y 10.000 pesos respectivamente. En Manizales, después de varias reuniones, se logró un acuerdo para desbloquear las vías. Después de varias horas de diálogo entre los gobernadores de Caldas, Tolima y alcaldes de municipios como Manizales, se logró el desbloqueo de la vía que de la capital caldense conduce a Bogotá, a la altura del punto conocido como Petaqueros en el Tolima. Tenemos muchos días en los que han sido muchas las injusticias que han hecho con los camioneros. Estamos tratando de que nos den soluciones. El compromiso de todos los reunidos hoy aquí en Fresno, Tolima, es tratar de buscar soluciones para evitar que el paro continúe. Una mesa de trabajo para presentar a los ministros de Agricultura, de Transporte este miércoles en la ciudad de Manizales, en compañía de todos los gobernadores del eje cafetero y el gobernador, por supuesto, del departamento del Tolima. Gracias a este desbloqueo, la ciudad nuevamente comenzó a recibir camiones con abastecimiento a la plaza de mercado y la gasolina para las estaciones de servicio. En Popayán, varias organizaciones sociales y grupos de indígenas piden un diálogo directo con el gobierno. Hoy el Cauca completa el 9º día de bloqueo a la vía panamericana. Taponamiento que ha generado desabastecimiento. Por eso, anunciaron un corredor humanitario que funcionará durante 48 horas a partir de mañana a las 6 de la mañana. Y aquí la discusión es con la gente, la conversa es con los que estamos en la movilización y los que están en la calle. Al momento, Popayán se encuentra bloqueada en sus entradas norte y sur por campesinos y cocaleros que aseguran no sentirse representados en el Comité Nacional de Paro. El ambiente del Cauca es tenso. En el municipio de Sotará, hombres armados emboscaron una caravana de la policía, quedando varias motos y un carro incinerados. La acción no dejó víctimas. A esta hora, la Cámara de Representantes adelanta una sesión para escuchar a los movimientos sociales que respaldan el paro. A esta hora se completan 5 horas de la audiencia pública en la plenaria de la Cámara, donde escuchan las peticiones de los organizadores del paro. El pedido va desde una renta básica para enfrentar la pandemia hasta un refugio humanitario para los marchantes. Un 42,6% de las y los colombianos nos encontramos en la pobreza. Por esto proponemos la creación y materialización de una renta básica que permita a nuestras familias y hogares un mínimo vital necesario para la construcción y desarrollo de nuestro núcleo familiar. Que se reivindique lo que requiere el conjunto de la población colombiana y qué es lo que está reclamando en las calles hoy. Estamos rechazando contundentemente la aplicación o el uso del glifosato a las familias campesinas pobres abandonadas por el Estado colombiano. Ese clamor del país de la implementación integral del Acuerdo de Paz de La Habana. Hoy comenzó un paro arrocero porque están los arroceros en una condición en la cual si no logran que les compren bien su producto, se van a quebrar. Que prohíban el fracking, la explotación de proyectos no convencionales, de yacimientos no convencionales en el país. La plenaria de la corporación aprobó una proposición para realizar una audiencia pública el próximo miércoles en Cali. La tensa situación que vive hoy nuestro país es muy similar a la que enfrentó Chile hace 2 años cuando estalló una gigantesca movilización social. Precisamente el país austral se prepara para escoger a los miembros de una constituyente que surgió tras un acuerdo entre el gobierno de Sebastián Piñera y los promotores del estallido social. Tras las masivas protestas de hace 2 años en el país austral, el 25 de octubre de 2020, un 80% de la población aprobó redactar una nueva constitución y los próximos 15 y 16 de mayo, el país elegirá a los 155 constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna, que eliminará artículos escritos en el gobierno de Pinochet. Las movilizaciones en Chile comenzaron con los intentos del gobierno de implementar medidas económicas controvertidas.
El 6 de octubre de 2019, Sebastián Piñera anunció el aumento del precio del pasaje del metro, aconsejado por un panel de expertos, y el descontento se tomó la nación. Miles de estudiantes comenzaron a realizar evasiones masivas en el metro, levantando torniquetes para ingresar sin pagar. Luego salieron a las calles a protestar pacíficamente, pero las marchas se agravaron y aumentaron los choques violentos entre los manifestantes y la policía. Hubo quema de diversas estaciones de metro, buses y esculturas, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. Detenciones, decenas de heridos y muertos, por lo que las autoridades decretaron el estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes además ordenaron un toque de queda. Tras días de masivas protestas, el presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció el sábado 19 de octubre un pacto social con la suspensión del alza en la tarifa del metro, afirmando que había escuchado con humildad la voz de la gente. Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos, y el gobierno de centro derecha tuvo que llamar a un plebiscito para cambiar la Constitución de 1980. La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo revelaron que buscan a 168 personas reportadas como desaparecidas en medio de las protestas. De acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, tras analizar varias bases de datos y corroborar las identidades, 277 personas que estaban reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones fueron localizadas. Sin embargo, las autoridades no especificaron bajo qué circunstancias fueron ubicadas y cuál es su estado. Adicionalmente, el mecanismo de búsqueda urgente de personas se activó en 168 casos. De otra parte, la Defensoría del Pueblo reportó que durante las jornadas de protesta se han atendido 59 casos de violencia de género que relacionarían a integrantes de la fuerza pública. Las víctimas en 53 casos son mujeres y en 6 personas de la comunidad LGBTI. Las ciudades donde ocurrieron estos hechos son Pasto, Medellín, Bogotá y Cúcuta. 2 oficiales de la policía fueron capturados por la muerte del joven Santiago Murillo en medio de las marchas del pasado 1 de mayo. Por la muerte de Santiago Murillo en una protesta del 1 de mayo en Ibagué, fueron detenidos esta noche un mayor y un teniente de la policía. Las órdenes de captura fueron expedidas por funcionarios de la Justicia Penal Militar. Por su parte, la policía reveló que ya son 62 las investigaciones disciplinarias que ha abierto por presunto abuso policial. Por las 62 investigaciones, hasta el momento han sido suspendidos 5 policías. La alcaldía de Bogotá confirmó la muerte de Daniel Alejandro Zapata, quien es la primera víctima mortal de las manifestaciones en la capital. Como Daniel Alejandro Zapata, de 20 años, fue identificado el joven que falleció este lunes en la clínica EUSalud, después de permanecer 6 días en cuidados intensivos. Zapata recibió un fuerte golpe en la cabeza el pasado 1 de mayo, en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y SMAT en la estación Banderas, localidad de Kennedy. No nos lo reportaron. No aparece en el listado de las 288 personas. En el cruce que yo misma hice con las organizaciones de derechos humanos, la semana pasada no teníamos ese reporte. Como hubo tantas inconsistencias en el reporte, la Secretaría de Salud va a iniciar la investigación del caso. Los 13 días de protestas en la capital han dejado 288 ciudadanos heridos, 5 permanecen hospitalizados. Y lamentablemente el Hospital Universitario San Jorge de Pereira reveló que el joven Lucas Villa, herido en medio de las protestas, tiene muerte cerebral. Los facultativos indicaron que después de suspender la sedación, el joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira no presentó ninguna respuesta neurológica y permanece conectado a un ventilador. ¿Qué es lo que piden los jóvenes? ¿Están o no están de acuerdo con el paro? Noticentro 1 CMI encargó una encuesta sobre estos temas al Centro Nacional de Consultoría. Estos son los resultados. La primera pregunta hecha a los jóvenes entre 15 y 35 años fue: ¿cuál es el sentimiento que predomina en ustedes en este momento frente al país? Incertidumbre, 32%. Frustración, 21%. Miedo, 14%. Rabia, 14%. Esperanza, 12%. Amor, 2%. Seguridad, 2%. Alegría, 1%. Ninguno,
1%. Siguiente pregunta. ¿Qué siente frente a su futuro económico? Respuesta única. Optimismo, 44%. Pesimismo, 55%. ¿Está de acuerdo con el paro nacional? Sí, 81%. No, 18%. ¿Cuál es su sentimiento predominante frente al paro nacional? Miedo por la violencia que ha desatado y puede desatar, 45%. Rabia por lo que está sucediendo, 21%. Frustración porque no ve una salida, 20%. Optimismo frente a los resultados, 13%. ¿Le es indiferente? 1%. ¿Usted cree que las protestas son necesarias para las democracias? Sí, 90%. No, 9%. ¿Usted cree que la protesta le ha servido al país? Sí, 70%. No, 28%. ¿Ha salido a marchar? Les pregunta el Centro Nacional de Consultoría a los Jóvenes. Sí, 31%. No, 69%. ¿Usted cree que un joven en la calle en ese momento está seguro? 5%. Inseguro, 95%. ¿Cree que el resultado del paro va a ser positivo? 72%. Negativo, 21%. ¿No sabe, no responde? 7%. ¿Usted cree que el paro nacional tiene objetivos claros? Sí, 76%. No, 21%. ¿Usted cree que los dirigentes del paro nacional representan a los jóvenes? Sí, 65%. No, 31%. ¿No sabe, no responde? 4%. ¿Usted cree que el gobierno nacional tiene la intención de escuchar a los jóvenes? Sí, 31%. No, 67%. De los siguientes, ¿cuál cree usted que es el actor principal del paro nacional? Los jóvenes, 56%. Los vándalos, 19%. Los sindicatos, 14%. La policía, 11%. Esta es la ficha técnica de la encuesta realizada entre el 7 y el 10 de mayo de 2021. Una leve reducción registraron en las últimas 24 horas los contagios y las muertes por COVID en Colombia. Con 41.678 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 12.543 contagios activos de COVID-19. El total de casos a la fecha rompió la barrera de los 3 millones de contagios. Los casos activos son 91.410. Las muertes confirmadas este lunes fueron 488. El total de fallecidos a la fecha es de 78.342. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 7 de mayo con 17.525 contagios y 453 muertes. El 8 de mayo con 16.910 contagios y 491 muertes. El 9 de mayo con 17.222 contagios y 495 muertes. Hoy con 12.543 contagios y 488 muertes. Y Bogotá adoptó nuevas medidas para enfrentar el COVID. La alcaldesa Claudia López dijo que la capital está al borde del colapso hospitalario. Sensatez pidió la alcaldesa al Comité de Paro y al Gobierno Nacional para que instalen cuanto antes la mesa de diálogo que permita llegar a un acuerdo. La crisis política y humanitaria también tiene una salida. Se llama concertación social y política. Y quien se niegue a hacerla hoy está condenándonos a la muerte de manera irresponsable. Y es que la situación epidemiológica de la ciudad se agudizó por cuenta de las aglomeraciones. La ocupación de UCI llegó al 96%, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Solo quedan 88 camas para pacientes COVID. Ya no aguantamos más. Si no hay un esfuerzo de cuidado, vamos a colapsar el sistema hospitalario como colapsó el de Medellín. Nos esperan 2 semanas de incremento de contagios, de incremento de UCIs, sin tener capacidad adicional para responder. La capital adoptó nuevas medidas para las próximas 2 semanas. Todo establecimiento tendrá que cerrar a las 10 de la noche. La ley seca regirá de 10 de la noche a 4 de la mañana y el toque de queda de 11 de la noche a 4 de la mañana. Y el presidente Iván Duque hizo un llamado a los colombianos para que eviten las aglomeraciones. Advirtió que en los próximos días se presentará el pico más alto de contagios de la pandemia. El presidente Iván Duque recalcó hoy que su gobierno respeta el derecho a la protesta, pero llama la atención porque las aglomeraciones en la calle estarían llevando al país a tener el más alto nivel de contagios en toda la pandemia. Hemos visto que ha crecido movilidad en muchos lugares del territorio, con una gran interacción ciudadana en los últimos días, en medio de un tercer pico. Y debo elevar el mensaje que debemos todos cuidarnos, porque puede ser que esto termine derivándose en un pico dentro del pico y que eso puede llevar a exacerbar la capacidad disponible de unidades de cuidado intensivo. También reiteró el llamado para que cesen los bloqueos y que millones de colombianos no sigan perjudicados por desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
La Procuraduría pidió a la Corte Suprema que condene al exmagistrado de esa corporación, Gustavo Malo, vinculado a una investigación por presuntos actos de corrupción. Para el Ministerio Público hay pruebas suficientes para establecer que el exmagistrado Gustavo Malo se alió con Francisco Ricaurte y el exfiscal Luis Gustavo Moreno para torcer decisiones en el alto tribunal a cambio de millonarias sumas de dinero. De esa forma culminó el juicio al exmagistrado, quien tomó la palabra y se defendió. Otra de las mentiras o engaños de Luis Gustavo Moreno que le planteaba a los abogados que abusaba, con los cuales pactaba exclusivamente él, sin el conocimiento y mucho menos con la anuencia del distrito como magistrado de la Sala Penal. La Procuraduría asegura que se presentaron varios testigos, entre ellos el ex senador Musa Bezaile, quien confirma que los exmagistrados le pidieron dinero para frenar una orden de captura. La Superintendencia de Servicios confirmó una millonaria multa a empresas públicas de Medellín. La compañía no cumplió con los indicadores de calidad de energía. Las inconsistencias se presentaron en el segundo semestre de 2017 y en 2 periodos de 2018. EPM tendrá que pagar 1.125 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,32% a 1.311 puntos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 6,74% a 950 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más bajó, con una pérdida de 0,82% a 76.000 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,02% a 2.357 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.714 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.620 pesos y la venden entre 1.680 pesos. Un euro cuesta 4.496 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47. El azúcar se transó en 17,47 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $64.87 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.25 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.357 pesos. Extensa la situación entre palestinos e israelíes en Jerusalén. En las últimas horas, el grupo terrorista palestino Hamas lanzó varios cohetes para disipar el rezo en conmemoración del Día de Jerusalén, considerado por los palestinos como el inicio de la ocupación. Tras las protestas y los incidentes entre la policía y palestinos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que dejó más de 300 personas heridas y casi 200 hospitalizados, el ejército alertó de un bombardeo desde el sur que hizo sonar las sirenas en toda la región. Los habitantes escucharon 7 explosiones de cohetes y las autoridades tuvieron que evacuar el muro de los lamentos. El grupo terrorista Hamas se atribuyó la responsabilidad de las múltiples explosiones que se realizaron desde Gaza. Los terroristas los enviaron como una muestra de que están dispuestos a cumplir con sus amenazas. Dieron un plazo de pocas horas para que la seguridad israelí abandonara las mezquitas, tras los choques con los manifestantes palestinos presentados durante el fin de semana. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo está en un inaceptable nivel de estabilización de los contagios del COVID-19 y teme nuevos picos de contagios. El mundo reportó la semana pasada más de 5,4 millones de casos y casi 90.000 muertes por coronavirus, las cifras más bajas presentadas desde febrero. Pero la OMS aseguró que esta estabilización en la reducción de los contagios puede generar una relajación de las medidas anti-COVID y un aumento en la transmisión como ya se ha vivido en otras ocasiones. Globally, we're now seeing a plateau in the number of COVID-19 cases and deaths, with declines in most regions, including the Americas and Europe, the 2 worst affected regions. But it is an unacceptably high plateau. Any decline is welcome.
but we had been here before. Por otra parte, la OMS declaró la variante india como un motivo de preocupación mundial, ya que su transmitibilidad es mayor y es resistente a las vacunas. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos autorizó la aplicación de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech en menores con edades entre 12 y 15 años. Hasta el momento, el fármaco solo se aplicaba en personas mayores de 16 años. Después de Canadá, Estados Unidos es el único país que autoriza el uso del inmunizante para este segmento de edad. La ONG venezolana Fundaredes denunció el secuestro de 10 militares en el estado fronterizo de Apure por un grupo de disidentes de las FARC. La organización aseguró que la intención de los terroristas es usarlos como piezas de negociación y exigió al Estado venezolano que se pronuncie sobre el tema.